¿Recuerdas la vez que mencioné un corto de Toy Story 2 con Lucky Charms, verdad? Bueno, al parecer hay otro comercial de cereal que acabo de encontrar. Además, en 1999, la compañía de cereal Nesquik se asoció con Pixar para hacer comerciales de Toy Story 2 para sus pequeños premios, y los juguetes eran Woody, Buzz, Jessie y Tiro al Blanco. Los juguetes eran realmente geniales, y los comerciales en YouTube me parecieron geniales. Pero a pesar de eso, acabo de darme cuenta de que hay más porquerías perturbadoras que he visto en otro comercial en toda mi vida. Era un día caluroso en mi zona. Estaba en mi habitación refrescándome con el aire acondicionado y tomando una limonada fría. Y pensé que tal vez debería salir un rato para ver si podía encontrar algo. Tomé el detector de metales de mi papá para ver si encontraba algo en el patio trasero, pero no encontré gran cosa. Entonces mis perros desenterraron algo debajo de la arena. Eché un vistazo para ver qué era, y cuando lo vi bien, era una caja. Llevé la caja adentro conmigo para ver qué era. Saqué mi navaja de bolsillo y corté la cinta de la caja. Y cuando la saqué, era un DVD de Toy Story 2. Presentaba a Woody, Buzz y Jessie frente a una caja de cereal Nesquik. ¡Qué interesante!, dije. Bueno, aunque recuerdo un encuentro con un comercial de Lucky Charms y un muñeco duende de Lucky Charms los había matado. Bueno, veamos cómo va esto, dije. Bajé las escaleras y probé el DVD directamente en mi PS3 para echarle un vistazo. Comenzó primero. Mostró el logo de Walt Disney Home Entertainment. Luego el logo de cereal Nesquik en un fondo amarillo durante 5 segundos. Luego pasó al menú con Woody, Buzz, Jessie, Tiro al Blanco en un fondo marrón. Y los botones del menú eran reproducir y visitar nesquikcereal.com. Presioné reproducir para ver esto. Comenzamos con la vista de la fábrica de cereal Nesquik por la noche. No había nadie allí, excepto el sonido del viento soplando y los grillos chirriando. Luego, después de 5 segundos, Woody, Buzz, Jessie, Tiro al Blanco aparecieron de la nada. Muy bien, chicos. Entonces, tenemos una gran misión. Jessie ha estado desaparecida últimamente. Y alguien la ha llevado a esta compañía de cereales que nunca antes habíamos notado. Liz dijo, bueno, recuerdo que en el McDonald's japonés ella fue capturada por la muñeca, pero fue capturada de nuevo en el Nesquik. ¿Cómo entraremos?, preguntó Woody Buzz. Tal vez deberíamos hacer una escalera de juguetes y subir por la ventana del autoservicio, añadió Jessie. Jessie, eres una genio, dijo Woody sonriendo. Los 4 juguetes se subieron a la parte superior de un camión y fabricaron una escalera de juguete para alcanzar la ventana. Woody se subió a los hombros de Buzz, quien se subió a los de Jessie, quien se subió a la silla de Tiro al Blanco. Woody abrió la ventana, que estaba desbloqueada de alguna manera, antes de agarrar la mano de Buzz, quien sostenía la de Jessie, la cual a su vez sujetaba a Tiro al Blanco. Los 4 juguetes entraron, bajaron las escaleras y fueron a explorar la fábrica de cereales. «Bo», susurró Woody. «Bo, ¿dónde estás?» Buzz también susurró. «Bo», susurró Jessie. Tiro al Blanco caminó cerca de Jessie, luciendo asustado. Y después de buscar por toda la fábrica de cereales, los 4 juguetes escucharon una risa tenue. Los juguetes, excepto Buzz, que se preparó para defenderse, se asustaron. «¿Qué es eso?», preguntó él, tartamudeando. Tiro al Blanco relinchó de miedo mientras sus ojos se abrían, y Jessie puso sus manos alrededor de su cuello para tranquilizarlo. Buzz encendió su láser para iluminar el lugar, pero no había ninguna pista, preguntándose de dónde provenía esa risa. «¿Quién hizo esa risa?», preguntó Buzz. «¿Tal dentro de esta fábrica de cereales?», preguntó Woody en tono nervioso. Jessie miró a todos lados, ya tan asustada como Tiro al Blanco. «Siento que hay un monstruo en este lugar». Buzz le aseguró a Jessie que todo estaría bien. Entonces las luces se encendieron y Bo estaba justo al lado de una caja de cereales Nesquik. «Woody, gracias a Dios que me encontraron», dijo ella. «Bo, gracias a Dios que estás bien», dijo Woody, corriendo hacia su amor, hacia su novia. «¿Cómo me encontraron?», preguntó ella. «Escuchamos que Andy te había llevado para mostrar y contar.
y francamente notamos que habías estado desaparecida últimamente. Así que tuvimos que venir a buscarte y nos dimos cuenta de que este era el último lugar en el que estuviste, añadió Buzz. Genio, Buzz, dijo Bo. Y ahora te encontramos, añadió Jet. Bo estuvo de acuerdo con Jessie. Vamos, Bo, volvamos a casa, dijo Woody. Buena idea, Woody, dijo ella mientras caminaba hacia sus héroes. Un conejito había saltado entre los 5 juguetes. El conejo era marrón como el de las cajas de cereales, tenía dientes blancos y una pequeña chaqueta azul. No como una rasgadura completa o algo parecido. El cuerpo empezó a hablar, pero con la voz de Steve Buscemi, quien hizo la voz de Randall Boggs en Monsters Inc., el señor Nevercracker en Monster House y Wayne, el hombre lobo en Hotel Transilvania. Saludos, insensatos, dijo el conejo. Woody, Buzz y Jessie se acercaron al conejo para enfrentarlo. ¿Y que tú fuiste quien secuestró a Bo, eh? Woody le gruñó. ¿Para qué la querías?, preguntó Jessie uniéndose a la conversación. El conejo soltó una risita. Bueno, quería convertirla en un pequeño bocadillo para servir a los humanos. Así que me colé en el coche de un niño y puse un objeto que se parecía a ella en su mochila. Así que esto lo explica todo. Con esperanza el conejo dijo: «Eso no es ninguna excusa». Buzz prometió. Buzz corrió hacia el conejo y le dio un puñetazo en la cara, haciéndolo caer al suelo. Mientras le daba otro golpe en el rostro, el conejo lo pateó y lo empujó, haciendo que se deslizara por el suelo. ¿A qué vino eso, amigo?, Lightyear, dijo el conejo. No dejaremos que lastimes a nuestra amiga, gritó Buzz. Así ya veremos cómo termina esto, dijo el conejo. El conejo saltó sobre una tabla de madera, lo que hizo que Buzz saliera volando hacia los ingredientes para hacer cereales. Woody, Buzz y Jessie jadearon. Los ojos y la boca de Tiro al Blanco se abrieron de par. No te preocupes, yo te salvaré, dijo Woody, mientras corría hacia las escaleras para acercarse a la mezcladora de ingredientes. Pero el conejo llegó rápidamente antes que Woody y pateó a Bo dentro de los ingredientes. Bo empezó a gritar de una manera aterradora mientras estaba a punto de ser mezclada. No era fingido. Era realmente real, como si su actriz Annie Potts estuviera siendo mezclada de verdad. Woody, Buzz y Jessie estaban impactados al verlo. «Bo, no», dijo Woody, mientras Buzz hacía una mueca apretando los puños antes de gritar: «¡Monstruo!». Jessie corrió hacia el conejo, lo derribó y lo sujetó, tirando de su oreja, su brazo y su pie. «¿Qué te parece eso, pequeño roedor?», dijo ella. El conejo le lanzó una cuchara a Jessie. Pues la puso boca abajo en el suelo, asfixiándola. «Oh, ¿sabes lo que voy a hacerte, niñita?», dijo el conejito. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Jessie. El conejito sacó un juguete de plástico afilado que tenía puntas y desgarró el cuerpo de Jessie. «¡Jessie!», gritaron Woody y Buzz horrorizados. Jessie jadeaba al ver que su cuerpo estaba desgarrado. Y entonces el conejito le arrancó la cara a Jessie. Tiro al Blanco se dio cuenta y se enfureció. Galopó hacia el conejito para vengar a Jessie. Cuando Tiro al Blanco estuvo a unos centímetros, el conejito lo corrompió. Él se estrelló contra un poste, lo que derribó unos cuchillos afilados, provocando que Tiro al Blanco fuera desgarrado. Tiro al Blanco relinchó fuertemente mientras los cuchillos le cortaban las patas, la cola y todo el cuello. «¡Tiro al Blanco!», gritó Woody. «Ven a buscarme arriba», dijo el conejito. Buzz vio unas cajas que lo ayudarían a subir. Usó sus habilidades de policía y aterrizó en lo alto de las escaleras. El conejito sonrió con malicia a Buzz. «Hagamos esto, Buck Rogers», dijo. Buzz lo miró fijamente, listo para luchar. Contrarrestó cada movimiento del conejito. Le agarró la oreja y tiró fuerte, tratando de arrancársela.
Pero el conejito agarró a Buzz por la pierna y lo lanzó por la ventana abierta mientras él, Jesse, Woody y Tiro al Blanco entraban. Buzz soltó un grito al caer antes de aterrizar muy fuerte contra el suelo. Se puso en pie preparándose para volver a entrar. Y en ese momento el conejito salió de lo alto del camión y dijo: ¿Sabes cuál es tu debilidad? ¿Guardián espacial? Preguntó el conejo. Un guardián espacial no tiene debilidades. Buzz le gritó con furia. El conejito vertió un balde de leche hirviendo sobre Buzz. Buzz intentó protegerse, pero la leche caliente le cayó encima, provocando un cortocircuito y chispas. Entonces de repente explotó y muchas de sus piezas salieron volando. Woody escuchó la explosión y se sobresaltó. ¿Qué fue eso, Buzz?, preguntó Woody, exclamando al mismo tiempo. Entonces el conejito se paró detrás de Woody, sacó un cuchillo y dijo: «Tú eres el último vaquero». Pateó a Woody contra el suelo y le arrancó el brazo izquierdo, causándole un desgarro. Woody jadeó al ver su brazo. «No, otra vez no». «Oh, ¿ya habías perdido tu brazo antes?», preguntó el compañero. Woody usó su único brazo funcional e intentó atacar al conejo, pero su golpe no le hizo mucho daño. «Oh, ese tipo de violencia no funciona conmigo, niño de trapo», dijo el conejo. El conejo pateó a Woody al suelo de nuevo y le arrancó las piernas. Woody gritó ante el impacto en su cuerpo sin vida y se estremeció mientras el conejo se acercaba, riendo malvadamente. Lo agarró por su único brazo funcional y lo sacó de la fábrica hacia el exterior. «¿Listo para volar por el cielo?», «Tú, vaquero inútil», dijo el conejo. Woody jadeó al ver una cubeta de fuegos artificiales colocada cerca de la carretera. «No, cualquier cosa menos eso», dijo. El conejo amarró a Woody con cinta adhesiva, encendió un fósforo al borde del camino y prendió la mecha. «Que tengas un buen viaje», dijo el conejo. Y el cohete se elevó por el cielo y el conejo lo vio volar. Woody soltó un último grito desgarrador mientras se elevaba hacia el cielo. Una vez que llegó a las nubes, explotó repentinamente con muchas de sus piezas saliendo disparadas. Luego, un corte de vuelta al conejo presenciando la explosión. «Increíble. Fue increíble», dijo. «Oh, mi trabajo está terminado». El conejo se alejó, riendo malvadamente. Hubo un corte a los créditos. De fondo, sonaba una versión de caja musical de When She Loved Me y mostraba muchas imágenes de lo que les pasó a los juguetes después de su destino, como a Bo, mezclada con los ingredientes del cereal, el cuerpo decapitado de Jesse y Bullseye, que perdió muchos de sus miembros. La cabeza rota de Buzz, tirada cerca de la carretera, y la cabeza de Woody junto a un basurero. Entonces apareció un título en pantalla, diciendo «Animado por Adam Kennington 2000». Luego la pantalla se puso negra. Saqué el disco de mi PS3 y lo puse de nuevo en su caja. Luego le envié un correo electrónico a Kennington al día siguiente sobre sus creaciones perdidas. Me dijo que se lo enviara y le devolví el DVD. Esa noche me dormí abrazado a mis peluches de Alien, Woody, Bullseye y Rex para tranquilizarme. ¿Qué pensarías si vieras más comerciales eliminados de Toy Story? ¿Qué pensarías